Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso de cálculo diferencial. Yo soy el profesor Camilo Ramírez Maluendas y hoy vamos a hablar sobre la derivada de la función exponencial y logarítmica. Grosso modo, vamos a entender la derivada de estos dos objetos desde el punto de vista de los límites. Luego, a partir de la función exponencial, vamos a hallar la derivada implícita y vamos a encontrar la derivada de la función logarítmica. También vamos a aprender un nuevo método conocido como la derivada logarítmica. Es un método que nos va a permitir hacer cálculos de derivadas de objetos un poco complicados. Muy bien, bueno, nuestro primer objetivo es entender la derivada de la función exponencial a la x para cualquier número real positivo a diferente de 1. Bueno, entonces vamos a hallar la derivada de esta función. Vamos a pensarla desde el punto de vista de los límites. Entonces vamos a pensar en el límite cuando h se acerca al 0 del cociente dado por la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Como estamos pensando en la función exponencial, vamos a obtener el límite cuando h se acerca a 0 de a elevado a la x más h menos a la x sobre h. Bueno, entonces fíjense que en este fraccionario nosotros podemos tomar como factor común a la x. Y vamos a obtener el límite cuando h se acerca al 0 de a la x que multiplica a la h menos 1 sobre h. Entonces fíjense que en este caso nos estamos acercando a 0 con el objeto h, con la variable h. Eso quiere decir que a la x va a ser una constante y la podemos sacar de nuestro límite. Eso quiere decir que la derivada de la función exponencial nosotros lo podemos ver como a la x del límite cuando h se acerca al 0 del siguiente cociente, a la h menos 1 sobre h. Ahora, resulta que la derivada de este objeto, ¿sí?, existe si el límite cuando h se acerca al 0 de a la h menos 1 sobre h existe, ¿sale? Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, notemos que cuando queremos encontrar la derivada de esta función exponencial en el 0, nosotros vamos a obtener a la 0, que multiplica el límite cuando h se acerca al 0 de a la h menos 1 sobre h, ¿sale? Entonces, la derivada de la función exponencial en el punto 0 resulta ser este límite. Bueno, eso quiere decir que la derivada nosotros la podemos reescribir. ¿Cómo la reescribimos? La podemos ver como la derivada de la función en el punto 0, que en este caso va a ser una constante que multiplica a la x. Bueno, entonces de esta última expresión nosotros podemos deducir que la razón de cambio de cualquier función exponencial es proporcional a sí misma. Bueno, ahora queremos entender el límite cuando h se acerca al 0 de a la h menos 1 sobre h. Vamos a estudiar unos casos muy sencillos de la base. Vamos a estudiar el caso cuando a es igual a 2 y cuando a es igual a 3. ¿Sale? Vamos a entender ese límite con esos objetos. Comencemos con el caso a igual a 2. Entonces vamos a tener la función exponencial 2 a la x y queremos entender el límite cuando h se acerca al 0 de 2 a la h menos 1 sobre h. Vamos a tomar valores muy pequeños para h, ¿sí? Y vamos a tratar de entender a qué es igual es este límite. Entonces, el primer valor para h que vamos a tomar es 0,1, ¿sale? Cuando tomamos 0,1, ¿sí?, y reemplazamos en 2 a la h menos 1 sobre h, obtenemos un valor aproximadamente de 0,7177, ¿sale? Muy bien. Ahora, para h vamos a tomar el valor de 0,01. Como pueden ver en la tabla, el valor que toma 2 a la h menos 1 sobre h es aproximadamente 0,6956. Bueno, vamos a seguir aproximándonos al 0. Ahora vamos a tomar el valor de 0,001. Entonces, el valor que va a tomar 2 a la h menos 1 sobre h, como pueden ver en la tabla, es aproximadamente 0,6934. Muy bien, una última aproximación de h a 0, vamos a tomar el valor de 0,0001. Entonces el valor de 2h menos 1 sobre h va a ser más o menos 0,6932.
Bueno, de los valores que están en la tabla, parece ser que el límite, cuando h se acerca a 0 de 2h menos 1 sobre h, parece ser que existe. Y parece que además es aproximadamente 0,963. Si ustedes toman su calculadora, esto es aproximadamente el logaritmo natural del número 2. Muy bien. Vamos a estudiar el caso cuando a es igual a 3. Estudiamos la función exponencial 3 a la x. Queremos estudiar el límite cuando h se acerca al 0 de 3 a la h menos 1 sobre h. Vamos a tomar valores muy pequeños para h cercanos al 0. ¿Sí? En la siguiente tabla vamos a observar los valores que toma el cociente 3 a la h menos 1 sobre h. Muy bien, entonces si h toma el valor de 0,1, ¿sí? Ese cociente es aproximadamente 1,1612. ¿Sale? Ahora, si h toma el valor de 0,01, ese cociente es aproximadamente 1,1047. Muy bien. Ahora vamos a tomar para h el valor de 0,001. El valor del cociente es aproximadamente 1,0992. Y finalmente, como pueden ver en la tabla, vamos a tomar el valor de h de 0,0001. El valor de nuestro cociente aproximadamente va a ser de 1,9087. Podemos inferir, ¿sí?, de esa tablita que estamos observando, que parece ser que el límite cuando h se acerca al 0 de 3 a la h menos 1 sobre h existe y que además es aproximadamente, ojo, 1,098. Y eso lo podemos acercar de manera acertada con el logaritmo natural de 3. Muy bien, entonces con estos parámetros estamos jugando con a igual a 2 y a igual a 3. ¿Sí? Podemos naturalmente preguntarnos si existe un valor a, ¿sí?, que está entre 2 y entre 3. ¿Sí? De tal manera que el límite cuando h se acerca al 0 de a la h menos 1 sobre h es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué significa esta pregunta natural que está surgiendo? Lo que estamos preguntándonos es que si existe una base para nuestra función exponencial a la x de tal manera que su derivada, ¿sí?, sea ella misma. Es decir, que la función, al derivarla y tú evaluarla en el 0, que es igual al límite cuando h se acerca al 0 de a la h menos 1 sobre h, sea igual a 1. Pues efectivamente esta pregunta tiene respuesta. Dicho número sí existe y ya conocemos la respuesta, ya conocemos ese número. Ese número es el número de Euler. Entonces, déjenme enunciar la solución de esta respuesta con el siguiente teorema. El teorema se enuncia de la siguiente manera. El número de Euler satisface que cuando calculas el límite, cuando h se acerca al 0, de a la h menos 1 sobre h, ese límite es igual a 1. De ese teorema se sigue que la derivada de la función exponencial natural, es decir, f de x igual a e a la x, es igual a ella misma. Es decir, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Bueno, ya conocemos cuál es la derivada de la función exponencial natural. Ahora nosotros podríamos preguntarnos, oye, profesor, ¿qué pasa cuando cambias la base? Ya no quieres trabajar en base e, quieres la base igual a. Es decir, quieres conocer la derivada de la función a la x. Muy bien, entonces vamos a usar las propiedades de la exponenciación y del logaritmo natural. Y la función f de x igual a la x la vamos a reescribir. ¿Cómo la vamos a reescribir? Este objeto es igual a e elevado a la x que multiplica el logaritmo natural de a. Ahora vamos a usar la regla de la cadena. ¿Cómo vamos a usar la regla de la cadena? Vamos a hacer un cambio de variable primero. Vamos a llamar u al objeto x que multiplica el logaritmo natural de a. Y vamos a tener la función f de u igual a e a la u. Y vamos a derivar este objeto. Cuando nosotros derivamos este objeto por la regla de la cadena,
tenemos que su derivada es igual a la derivada de la exponencial de e a la u, que multiplica a la derivada de u. Pero en este caso, u es igual a x, que multiplica el logaritmo natural de a. Muy bien. La derivada de e a la u es ella misma. Entonces escribimos e a la u. Ahora pensamos en la derivada de x, que multiplica el logaritmo natural de a. ¿Sale? La derivada de x nos da 1, ¿sí? Sacamos nuestra constante, que es el logaritmo natural de a. Luego quiere decir que la derivada de e a la u es igual al logaritmo natural de a, que se multiplica por e a la u. Y recuerden que u es igual a x por el logaritmo natural de a. Eso quiere decir que la derivada de a la x es igual al logaritmo natural de a por a la x. Muy bien. Entonces, de ese resultado podemos enunciar el siguiente teorema. ¿Qué dice el teorema? La derivada de la función exponencial a a la x viene dada por el logaritmo natural de a por a la x. Muy bien. Ahora vamos a revisar los siguientes ejemplos. Pero a calcular la derivada de 2 a la x. ¿Sale? Con el teoremita que acabamos de probar, podemos darnos cuenta que la derivada de este objeto es igual al logaritmo natural de 2, que multiplica a 2 a la x. La derivada de la función 3 a la x viene dada por el logaritmo natural del número 3, que multiplica al 3 a la x. ¿Ok? Vamos a resolver los siguientes problemas. Bueno, vamos a pensar en una curva. Y igual a e elevado a la 2x menos 1. ¿Sale? Y nos pregunta, oye, ¿en cuál punto de esa recta, de esa curva, la recta tangente es paralela a la recta 3x? Entonces tengo mi curva, por ahí hay un punto donde pasa una recta tangente que es paralela a otra recta. ¿Cuál es la otra recta? Y igual a 3x. Muy bien. Entonces, dado que la recta y igual a 3x tiene pendiente igual a 3, debemos de encontrar un punto sobre la curva y igual a e a la 2x menos 1, tal que la pendiente en dicho punto es igual a 3. Lo que debemos de hacer primero es derivar nuestra curva, es decir, encontrar la derivada de e a la 2x menos 1. Muy bien, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Por qué vamos a hacer un cambio de variable? Porque vamos a usar después la regla de la cadena para hallar la derivada de dicha curva. ¿Cuál es ese cambio de variable? Vamos a hacer u igual a 2x menos 1. Y vamos a escribir la curva y igual a e a la u. Entonces la derivada de la curva y es igual a la derivada de la exponencial natural e a la u, que multiplica a la derivada 2x menos 1. Recuerden que la derivada de e a la u es ella misma. Entonces escribimos e a la u. Y recuerden que la derivada de 2x menos 1 es igual a 2. Entonces 2 va a multiplicar a e a la u. Recuerden que u tiene el valor de 2x menos 1. Entonces la derivada de la curva y es igual a 2 veces la exponencial elevada a la 2x menos 1. Muy bien, ahora este objeto, esta expresión, lo igualamos a 3. Recuerden que esta es la pendiente de la recta tangente y queremos las rectas tangentes, las pendientes que tengan valor de 3. Por eso igualamos este objeto a 3. Muy bien. Entonces ahora con ayuda de las propiedades de los logaritmos vamos a despejar la variable x en dicha ecuación. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, dejan correr la mano, hacen las respectivas cuentas y obtienen el valor de x igual a la siguiente fracción. ¿Quién va a ir en el numerador? El logaritmo de 2/3 más 1 sobre 2. Muy bien, ahora ese valor de x lo reemplazan en la curva para hallar el valor de y. Lo reemplazan y obtienen que y es igual a 2/3. Eso quiere decir que el punto sobre la curva, de tal manera que la recta tangente es paralela a la curva y igual a 3x, es aquel punto que tiene coordenadas de la siguiente manera. ¿Quién va en la primera entrada? El logaritmo de 2/3 más 1 sobre 2.
¿Quién va en la segunda entrada? 2/3. Muy bien. Vamos a resolver el siguiente problema. Recordemos nuestras funciones hiperbólicas. La primera de ellas la llamamos el seno hiperbólico y lo definimos como sen h de x, que viene dada por el siguiente cociente. ¿Quién va en el numerador? E a la x menos e a la menos x. ¿Quién va en el denominador? El 2. La segunda de estas funciones hiperbólicas la llamamos el coseno hiperbólico y la denotamos como cos h de x y está definida por el siguiente cociente, e a la x más e a la menos x sobre 2. Y finalmente tenemos la tangente hiperbólica, que se escribe como tan de h de x y que se define como el siguiente cociente. En el numerador va e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Muy bien. Ahora estas funciones hiperbólicas les vamos a calcular sus derivadas. Comencemos con el seno hiperbólico. Muy bien. Entonces tenemos la derivada de un cociente, ¿sí? O podemos verla también como la derivada de una constante que multiplica a una función. ¿Sale? Sacamos la constante de la derivada, ¿sí? Y nos queda un medio que multiplica la derivada de e a la x menos e a la menos x. Muy bien, vamos a calcular la derivada de estos objetos. Recordemos que la derivada de e a la x es ella misma. Entonces nos queda un medio que multiplica e a la x. Ahora vamos a derivar menos e a la menos x. La derivada de e a la menos x es ella misma, por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién es? Menos x. Tenemos que derivar a menos x. Nos da menos 1. Y con el signo negativo que venía antecedido anteriormente de menos e a la menos x, nos queda e a la menos x. Eso quiere decir que la derivada del seno hiperbólico viene dada por un medio que multiplica a e a la x más e a la menos x. Pero fíjense que esta expresión es el coseno hiperbólico. Curioso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hallar la derivada del coseno hiperbólico. Hallar la derivada del coseno hiperbólico es hallar la derivada de e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces fíjense que el 1 medio sale de la derivada, ¿sí? Y nos queda menos 1 medio que multiplica la derivada de e a la x más e a la menos x. Por las propiedades de la linealidad de la derivada de este objeto es igual a la derivada de e a la x. Pero nosotros ya vimos que la derivada de este objeto es ella misma. Entonces obtenemos e a la menos x más la derivada de e a la menos x. La derivada de e a la menos x es ella misma, e a la menos x. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna en este caso? Menos x. Tenemos que derivar a menos x. La derivada de este objeto nos da menos 1. Eso quiere decir que la derivada del coseno hiperbólico es igual a 1 medio que multiplica e a la x menos e a la menos x. Pero fíjense que este término es igual al seno hiperbólico de x. Esto quiere decir que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Curioso, ¿verdad? Bueno, finalmente vamos a hallar la derivada de la tangente hiperbólica. Hallar la derivada de este objeto es hallar la derivada del siguiente cociente. La derivada de e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Vamos a utilizar la regla del cociente de la derivada. ¿Qué nos dice esta regla? Oye, fíjate en el numerador y derívalo. ¿Sale? Y multiplica por el denominador. Ahora réstale la derivada del denominador y multiplícale el numerador. Y todo ese término lo vas a dividir por el denominador, pero lo vas a elevar al cuadrado. Ok. Entonces vamos a hallar los términos que aparecen en el numerador de esta regla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar la derivada de e a la x menos e a la menos x. Muy bien. Entonces la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de menos e a la menos x, sale el menos, derivamos e a la menos x, es ella misma. Nos queda e a la menos x, ahora tenemos que derivar el exponente menos x, cuando derivamos nos queda el menos 1,
con el menos que teníamos anteriormente nos queda e a la x más e a la menos x, que multiplica en este caso e a la x más e a la menos x. Ahora vamos a restar. ¿Quién vamos a restar? La derivada de e a la x más e a la menos x. ¿Quién es esta derivada? Entonces viene dada por la derivada de e a la x. ¿Quién es la derivada de este término? E a la x. Más la derivada de e a la menos x. ¿Quién es la derivada de e a la menos x? Ella misma, que multiplica la derivada de menos x. ¿Quién es la derivada de este objeto? Menos 1. Eso quiere decir que la derivada de esta suma de estas dos exponenciales es igual a e a la x menos e a la menos x, que multiplica a e a la x menos e a la menos x. Y toda esa diferencia la vamos a dividir en e a la x más e a la menos x elevado a la 2. Bueno, dejamos correr el lápiz, vamos a realizar las respectivas multiplicaciones y cuando lo hacemos vamos a obtener e a la 2x más 2 más e a la menos 2x menos e a la 2x más 2 menos e a la menos 2x sobre e a la x más e a la menos x elevado a la 2. Entonces en ese cociente, en el numerador, vamos a simplificar o vamos a sumar términos semejantes. Entonces los términos que vamos a sumar son e a la 2x, lo vamos a sumar con menos e a la 2x, nos da 0. El 2 más 2, tenemos un 4. Luego vamos a sumar e a la menos 2x menos e a la menos 2x. Al sumar estos dos términos obtenemos 0. Entonces quiere decir que la derivada de la tangente hiperbólica es igual a 4 sobre e a las x más e a la menos x elevado a la 2. Pero fíjense que este objeto es igual a 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado. Curioso, ¿no? Bueno, ahora vamos a deducir una fórmula para la enésima derivada de la función exponencial e a la 3x. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a calcular la primera derivada de esta función. Entonces la derivada de la función e a la 3x es ella misma e a la 3x. Ahora derivamos 3x, su derivada es igual a 3. Eso quiere decir que la derivada es igual a 3e a la 3x, lo cual podemos ver como 3 elevado a la 1, que multiplica a e a la x. Vamos a hallar ahora la segunda derivada de esta función. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la primera derivada y la vamos a derivar. Es decir, tenemos que derivar la función 3e a la 3x. Entonces el 3 sale de nuestra derivada, sale la constante, que multiplica la derivada de e a la 3x. Pero esta ya la conocemos, es 3e a la 3x. Eso quiere decir que la segunda derivada la podemos escribir como 3 a la 2, e a la 3x. Muy bien. Ahora vámonos para la tercera derivada. La tercera derivada es tomar la segunda derivada, que es igual a 9e a la 3x, y la vamos a derivar. El 9 sale de nuestra derivada y va a multiplicar la derivada de e a la 3x. Pero nosotros ya conocemos esta derivada. Esa derivada es 3e a la 3x. Eso quiere decir que la tercera derivada de esta función la podemos escribir como 3 a la 3 e a la 3x. Bueno, creo que ya hemos identificado un patrón para hallar la enésima derivada de esta función. La enésima derivada de esta función viene dada por 3 a la n, que multiplica a e a la 3x. Bueno, vamos ahora a hallar la derivada de la función logarítmica. Nuestro objetivo consiste en hallar la derivada de la función en base a, recuerden que a tiene que ser diferente del 1, de la función logaritmo en base a de x. Bueno, por nuestra regla de asignación, nosotros podemos escribir y igual al logaritmo en base a de x como a a la y igual a x. Vamos a trabajar con esta última expresión. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos estudiado la función exponencial. Entonces, vamos a hallar la derivada implícita de este objeto. Bueno, entonces,
Tomamos nuestra expresión, vamos a derivar a ambos lados de la igualdad. Eso quiere decir que vamos a tener la derivada de a a la y es igual a la derivada de x. Entonces fíjense que la derivada de a a la y es igual al logaritmo en base a, ¿sí?, por a a la y por la derivada de y sobre dx. Del otro lado de la expresión, la derivada de x es igual a 1. ¿Sale? Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el objeto de y sobre dx. Muy bien. Entonces, tenemos el 1. De este lado tenemos el logaritmo en base, el logaritmo natural de a, lo vamos a llevar del otro lado dividiendo, y a la y también lo vamos a llevar del otro lado dividiendo. Eso quiere decir que de y sobre dx es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a, que multiplica a la y. Recuerden que a la y es igual a x. Eso quiere decir que de y sobre dx es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por x. Dicho de otra manera, la derivada de nuestra función logarítmica, logaritmo en base a de x, está dada por la siguiente regla. Su derivada es igual a un cociente. ¿Cuál es ese cociente? 1 sobre x que multiplica el logaritmo natural de a. Muy bien. Entonces, recuerden que nosotros definimos el logaritmo natural. ¿Quién es el logaritmo natural? Es el logaritmo en base de x. Si aplicamos esta reglita para hallar la derivada del logaritmo natural, resulta que su derivada es exactamente 1 sobre x que multiplica el logaritmo natural en base e. Pero recuerden que el logaritmo natural en base e es igual a 1. Eso quiere decir que la derivada del logaritmo natural es sencillamente 1 sobre x. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora con este nuevo conocimiento ya hemos aprendido a calcular la derivada de las funciones logarítmicas. Vamos a hallar la derivada de la función dada por la siguiente expresión. Logaritmo en base 4 de x a la 3 más x. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio de escritura. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer u igual a x a la 3 más x. Y la función f la vamos a escribir como f de u igual al logaritmo en base 4 de u. Y vamos a derivar usando la regla de la cadena. Si utilizamos la regla de la cadena, la derivada de esta función es igual a la derivada con respecto a la variable u de la función f que multiplica la derivada de la función u con respecto a la variable x. Muy bien. Entonces, la derivada de esta función f es igual a la derivada con respecto a la variable u del logaritmo en base 4 de u. ¿Quién es esta derivada? Nosotros ya vimos que este objeto, la derivada de este logaritmo, es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural del 4, que se multiplica por la derivada de x a la 3 más x con respecto a la variable x. Muy bien, tomamos nuestro polinomio y vamos a derivarlo. ¿Quién resulta ser la derivada de este polinomio? Entonces el 3 que está en el exponente pasa a multiplicar, nos queda el 3, tomamos la variable x, al 3 le restamos 1, nos queda 2, por eso aparece el término 3x a la 2, derivamos ahora x, la derivada de x es igual a 1. Entonces quiere decir que la derivada de la función f es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de 4 que multiplica 3x al cuadrado más 1. Pero recuerden que u es igual a x a la 3 más x. Entonces este objeto lo sustituimos en nuestra ecuación y obtenemos que la derivada de la función f es igual a 3x al cuadrado más 1 sobre el logaritmo natural del 4 que multiplica a x a la 3 más x. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada de la curva y igual al logaritmo natural del coseno de x al cuadrado. Bueno, entonces aquí vamos a hacer dos sustituciones. La primera sustitución vamos a decir que r es igual a x al cuadrado. Y vamos a decir que u es igual al coseno de r. Y vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicar la regla de la cadena? Entonces con estas sustituciones tenemos que la derivada de la curva y con respecto a la variable x
es igual a la derivada del logaritmo natural de u con respecto a la variable u, que multiplica a la derivada del coseno de r con respecto a la variable r, que multiplica a la derivada de x a la 3 con respecto a la variable x. Ok, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Recuerden que es 1 entre u. ¿Cuál es la derivada del coseno de r? Recuerden que la derivada es menos seno de r. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Es 3x al cuadrado. Muy bien, eso quiere decir que la derivada de la curva y con las respectivas sustituciones es igual a 1 sobre u, que multiplica menos seno de r, que multiplica 3x al cuadrado. Ahora vamos a dejar esta expresión en términos de la variable x. ¿Sale? Entonces, hacemos las respectivas sustituciones y obtenemos que la derivada de la curva y es igual a 3x al cuadrado, seno de x a la 3 sobre el coseno de x a la 3. Y esto lo podemos ver como menos 3x al cuadrado tangente de x a la 3. Fíjense que con frecuencia en el cálculo de ciertas derivadas de unas funciones puede ser muy complicado. ¿Por qué puede ser complicado? Porque estas funciones pueden estar escritas como productos de cocientes de otros productos. ¿Sale? Entonces, conocer la derivada de las funciones logarítmicas nos puede facilitar la manera de hallar la derivada de estas funciones complicadísimas. El método que vamos a aprender para calcular la derivada de estas funciones complicadísimas se llama la derivación logarítmica. Y vamos a ponerlo en práctica a partir del siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos a calcular la derivada de la curva y igual raíz de x, que multiplica x más 1 al cuadrado sobre x a la 3. ¿Ven lo que le decía de funciones complicadas? Esta parece ser una de esas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el logaritmo a ambos lados de la curva. ¿Sale? Cuando tomamos el logaritmo, tenemos el logaritmo de y igual al logaritmo del siguiente objeto. Raíz de x, que multiplica x más 1 al cuadrado, sobre x a la 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las propiedades que ya sabemos del logaritmo. ¿Por qué las vamos a aplicar? Porque fíjense que en el cociente, ¿sí?, ese cociente lo podemos ver de una manera más agradable con esas propiedades. ¿Qué significa verlo de manera más agradable? Quiere decir que ese cociente lo podemos ver como un medio del logaritmo de x más 2 veces el logaritmo de x más 1 menos 3 veces el logaritmo de x. ¿Sale? Aparentemente este objeto es mucho más fácil de derivar. ¿Cómo lo vamos a derivar ahora? Vamos a utilizar la derivada implícita para derivar este objeto. Entonces, la derivada implícita nos dice, oye, toma la derivada del logaritmo natural de y con respecto de x, ¿sí?, el cual es igual a la derivada con respecto de x de un medio del logaritmo natural de x más 2 veces el logaritmo de x más 1 menos 3 veces el logaritmo de x. Muy bien. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural de y? Eso es igual a 1 sobre y no se les olvide multiplicar por el de y sobre el de x. Del otro lado vamos a derivar con respecto de x. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sale? Y vamos a multiplicar por un medio, que es la constante. Ahora, vamos a hallar la derivada de 2 veces el logaritmo natural de x más 1. Recuérdense que la derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 sobre x más 1. ¿Sale? Por el 2 que tenían de la constante, y no se les olvide multiplicar por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? La derivada de x más 1. En este caso, la derivada de ese polinomio es 1. Ahora van a restar 3 veces la derivada del logaritmo natural con respecto de x. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Eso quiere decir que la derivada de este objeto es menos 3x. Muy bien. Ahora,
Como nosotros queremos hallar la derivada de y sobre dx, lo que vamos a hacer es despejar este término. ¿Qué significa despejar este término? El y que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar del otro lado de nuestra igualdad. Eso quiere decir que la derivada de la curva, es decir, de y sobre dx, eso es igual a y que multiplica al término dado por el paréntesis 1 sobre 2x más 2 sobre x más 1 menos 3 sobre x. Pero recuerden que y era igual a la raíz de x más 1 al cuadrado sobre x a la 3. Eso quiere decir que la derivada de la expresión complicadísima que estábamos calculando, su derivada es igual a raíz de x que multiplica x más 1 al cuadrado sobre x a la 3, que multiplica a 1 sobre 2x más 2 sobre x más 1 menos 3x. Ok, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a considerar la función potencia x a la r, siendo r cualquier número real. Y vamos a probar que la derivada de este objeto es, como ya sabíamos, r que multiplica a x elevado a la r menos 1. Vamos a probar ese detalle. Recuerden que lo habíamos dejado pendiente en una de nuestras sesiones. Hoy vamos a demostrarlo. Y vamos a utilizar la derivada logarítmica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tomemos la curva y igual a x a la r. ¿Sale? Vamos a tomar el logaritmo a ambos lados de esa igualdad. Vamos a tener logaritmo natural de y, que es igual al logaritmo natural de x a la r. Por las propiedades, ¿sí?, el exponente r va a pasar a multiplicar al logaritmo natural de x. Eso quiere decir que el logaritmo natural de y es igual a r veces el logaritmo natural de x. Ahora vamos a usar la derivada implícita, ¿sale?, para encontrar de y sobre dx. Tomamos nuestra ecuación, ¿sí?, derivamos a ambos lados, ¿sale? Entonces, del miembro izquierdo, ¿sí?, la derivada del logaritmo natural de y con respecto de x, ¿sí?, vamos a tener de ese lado esa derivada. Del otro lado vamos a tener la derivada de r, el logaritmo natural de x con respecto a la variable x. Muy bien. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural de y? Recuerden que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre y, multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de y sobre dx. Del otro lado, ¿sí?, ¿quién es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. Y recuerden la constante r. Entonces nos queda r sobre x. Ahora vamos a despejar de y sobre dx. El y que está dividiendo lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Eso quiere decir que de y sobre dx es igual a r por y sobre x. ¿Pero quién es y? Recuérdense que y era la curva x igual a r. Eso quiere decir que de y sobre dx es igual a r, que multiplica a x a la r sobre x. Por las propiedades que conocemos de la potencia, ese objeto es igual a r veces x a la r menos 1. Y bien, así hemos probado que efectivamente la fórmula que aprendimos en nuestra clase pasada sobre la derivada de la función potencia es cierta. Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido las reglas para hallar la derivada de la función exponencial y logarítmica. Recuerden que hemos entendido la derivada de la función exponencial desde el punto de vista de los límites. Y a partir de la función exponencial y de la derivada implícita hemos encontrado la derivada de la función logarítmica. Y también hemos aprendido el método conocido como el nombre de la derivación logarítmica. Espero que hayan aprendido mucho. Que tengan excelente día. Bye, bye.